Isaac Asimov nació el 2 de enero de 1920 en Petrovitsy, una aldea en Rusia, cerca de Smolensk. Fue el primogénito de una familia judía y a los 6 años Asimov y su familia emigraron a los Estados Unidos, estableciéndose en Brooklyn, Nueva York. Asimov mostró una asombrosa sed de conocimiento. Su fascinación por la lectura y su capacidad para aprender de manera autodidacta lo destacaron entre sus compañeros. A pesar de enfrentar desafíos como inmigrante, Asimov prosperó académicamente. Sus padres eran supertrabajadores y tuvieron varias tiendas de caramelos en las que vendían toda clase de relatos populares, literatura de superhéroes, detectives, western y la ciencia ficción. Material de ínfima calidad con tramas repletas de clichés y personajes construidos a partir de estereotipos, pero fáciles de leer y muy entretenidos. Al principio su padre no quería que leyera ese tipo de libros de tan baja calidad, pero todo lo que caía en sus manos era leído con tal voracidad que su padre claudicó. Su padre le sacó el carnet de la biblioteca y periódicamente su madre la acompañó allí. La primera vez que se le permitió ir a algún sitio solo fue a la biblioteca, harta de tener que acompañarle constantemente. Eso le dejó privado de relaciones sociales, pero le dio lecturas y ser un trabajador incansable. Este pequeño negocio le salvó del crash de 1929, de la época de la Gran Depresión. En 1935 se graduó como el mejor estudiante de su clase en la escuela secundaria, obteniendo una beca para estudiar en la Universidad de Columbia. En Columbia, Asimov continuó destacando académicamente, obteniendo su licenciatura en química en 1939. Durante estos años también se involucró en la literatura, participando activamente en el club de ciencia ficción de la universidad. Al graduarse, Asimov trabajó brevemente en la industria química antes de comenzar su posgrado en bioquímica en la Universidad de Columbia. Mientras tanto, la Segunda Guerra Mundial estaba en curso y en 1942 Asimov fue reclutado para trabajar en el proyecto de investigación de defensa naval de los Estados Unidos, vendiendo su primera historia de ciencia ficción, Maravillas Invisibles, vendiéndolo a una revista científica en 1940. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, Asimov completó su doctorado en bioquímica y al año siguiente se unió al cuerpo docente de la Facultad de Medicina en la Universidad de Boston. Él se autopercibía como un mal químico, pero necesitaba dinero para mantener a su familia. Pero siguió escribiendo. Su perseverancia daría sus frutos. Más allá de su imagen pública, Asimov también era conocido por su vida personal. Se casó con Gertrude Bulgerman en 1942 y la pareja tuvo 2 hijos, David y Robin. Su matrimonio con Gertrude terminó en divorcio en 1973 y en 1977 se casó con Janet Exxon, una médico y escritora. Fue más duradera y la acompañó hasta su fallecimiento. La década de 1950 marcó un punto de inflexión en la carrera de Asimov. Publicó su primera novela de ciencia ficción, Guijarro en el cielo, en 1950 y en 1951 lanzó La Fundación, la primera entrega de la icónica serie que transformaría la ciencia ficción. La serie de La Fundación, que más tarde incluiría obras como La Fundación e Imperio y Segunda Fundación, exploró la psicohistoria, una disciplina ficticia que combina matemáticas, historia y sociología para predecir el futuro a gran escala. Esta serie ganó el premio Hugo a la mejor serie de todos los tiempos en 1966. Paralelamente a la serie de La Fundación, Asimov creó las leyes de la robótica, que establecieron principios éticos como la interacción entre humanos y robots. Estas leyes, introducidas por primera vez en su cuento Runa Root en 1942, han tenido un impacto duradero en la ciencia ficción y en la discusión ética sobre la inteligencia artificial. Las 3 leyes son: primera ley, un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia, en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Además de su contribución a la ciencia ficción, Asimov se destacó como divulgador científico. Escribió una serie de libros populares, entre ellos La Edad de Oro de la Ciencia y La Nueva Guía de la Ciencia, que explicaban de manera clara y entretenida temas científicos para el público en general. La década de 1980 fue un periodo prolífico para Asimov, con la publicación de numerosas obras de ficción y no ficción. También enfrentó desafíos de salud, incluida una cirugía de bypass en 1983. A pesar de estos obstáculos, continuó escribiendo y participando activamente en la comunidad científica y literaria. Su vida y su obra continúan siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo. Asimov se autodenominó un devorador de libros y leía a una velocidad sorprendente. Su curiosidad insaciable le llevó a abordar temas tan diversos como la Biblia y la literatura clásica
en obras como la Guía de la Biblia y la Guía de la Literatura Clásica. Asimov también fue conocido por su participación en debates y paneles científicos, donde desplegaba su aguda inteligencia y su habilidad para explicar conceptos complejos de manera accesible. Su estilo claro y su sentido del humor lo convirtieron en un orador muy solicitado en conferencias y eventos. Isaac Asimov falleció el 6 de abril de 1992, a los 72 años, en Nueva York, después de una batalla contra el VIH, dato que se dio a conocer 10 años después de la muerte por su viuda. En una entrevista no se dijo antes por miedo al rechazo, se contagió por una transfusión de sangre. Su legado perduró a través de su extensa obra, que abarca más de 500 libros y más de 9.000 artículos. Ganó numerosos premios, entre ellos varios premios Hugo y Nebula.